Muy bien, buen día, bienvenido a curso de Matemática Financiera 2. Vamos a abordar en el curso temas que van a comenzar siempre siendo vistos bajo el punto de el interés compuesto, contrario al interés simple, que es lo que se ve en la Matemática Financiera 1. En este curso de Matemática Financiera 2 vamos a iniciar viendo el tema de las anualidades. Y pues si recordamos, en Matemática Financiera 1 se abordan las anualidades. Y cuando hablamos de anualidades nos estamos refiriendo propiamente a una sucesión de pagos, depósitos o retiros generalmente iguales que se realizan en periodos regulares de tiempo con interés compuesto. Entonces, cuando hablamos de anualidades, hablamos de una sucesión de pagos, depósitos o retiros. Y habla de que generalmente estos pagos, depósitos o retiros son iguales. Entonces, cuando hablamos, o como habíamos entendido en Mate Financiera 1, la parte de anualidades, teníamos una línea del tiempo más o menos así, donde aquí teníamos el mes 0, 1, 2, 3, el mes 4 y así sucesivamente mientras durara la obligación, y en estos pues hacíamos pagos generalmente iguales, o retiros o depósitos. El mes 1 depositábamos o hacíamos pagos de 500, el mes 2 también de 500, el mes 3 de 500, el mes 4 de 500. Entonces una anualidad como tal es un pago, depósito, retiro, que se hace en periodos regulares de tiempo. Es decir, que aunque se llame anualidades, no se refiere a pagos anuales. La anualidad puede ser mensual, trimestral, bimensual, diaria, semestral, cuatrimestral, etcétera. La importancia de la anualidad es que sea en periodos regulares de tiempo, que se maneje en interés compuesto, y se sabe que generalmente estos pagos son iguales. Por ejemplo, cuando hablamos de la renta de una casa, estamos hablando de una anualidad, todos los meses pagamos lo mismo. Si hablamos de algún préstamo con cuota nivelada, todos los meses pagamos lo mismo. Entonces son anualidades porque son pagos constantes. Y bajo esa perspectiva vemos que tenemos dos tipos de anualidades. Una anualidad que es vencida y un tipo de anualidad que es eh, anticipada. Cuando nosotros hablamos de las anualidades vencidas, y es lo que tenemos que empezar a identificar, porque es lo primero o la primera tarea que tenemos que hacer cuando vemos un problema de anualidades, es identificar si nos están hablando de una anualidad vencida o de una anualidad anticipada. Cuando nos están mencionando una anualidad vencida es cuando nos dicen que el pago, depósito, retiro se hace al final del periodo, o bien eh, cuando no se nos indica si el pago es al principio o al final, nosotros asumimos por default, si no se nos indica si es al principio o al final del periodo, nosotros asumimos por default que estamos hablando de una anualidad vencida. Por ejemplo, si se nos dice se realiza el pago de la renta de una casa a final de mes, están hablando de una anualidad vencida. O simplemente mensualmente se realiza el pago de la renta de una casa, estamos hablando de una anualidad vencida. Entonces, cuando se nos habla que el pago se hace al final del periodo, por ejemplo, se hacen depósitos al final de año, o si se nos dice nada más, se hacen depósitos anuales, estamos hablando de una anualidad vencida. Cuando no se nos menciona si se hace al principio o al final, asumimos que es una vencida. Y evidentemente cuando se nos dice que es vencida, cuando se nos dice que es al final del periodo, sabemos que se habla de una anualidad vencida. Se nos habla de una anualidad anticipada cuando la serie de pagos o depósitos o retiros se hacen al principio
que el periodo. Entonces podemos hablar de que estamos hablando de una sucesión de pagos, de depósitos o retiros que se hacen al principio del retiro, del mes o del trimestre, del periodo. Por ejemplo, si se paga una renta trimestral de una casa, entonces podemos decir se hace el pago al principio de cada trimestre. Entonces estamos hablando de una anualidad anticipada porque el pago, la obligación se está cumpliendo, o esa anualidad, esa cuota, esa renta se está pagando al principio del periodo. A eso nos hacemos referencia cuando estamos hablando de una anualidad anticipada. Entonces eso es lo primero que tenemos que identificar cuando estamos trabajando en una parte de anualidades. Primero lo que tenemos que identificar es que si se nos está hablando de una anualidad vencida, cuando es al final del periodo, o bien si no se menciona si es al principio o es al final, asumimos que es vencida, o una anualidad anticipada cuando estamos hablando de que es al principio del periodo. Hemos visto hasta el momento, se vio en matemática financiera 1, las anualidades regulares las anualidades constantes, porque si regresamos al concepto de anualidad, dice que los retiros o depósitos son generalmente iguales. En este caso que tenemos esta línea abajo, hablábamos de 500 cada mes. Sin embargo, en las anualidades hay unas anualidades variables, y esa es una anualidad cuya serie de pagos no es constante, diferenciándose los pagos uno de otros. Las anualidades variables permiten las clasificaciones de irregulares o regulares con base al comportamiento de la renta. Entonces ahora nos enfrentamos a un tipo de anualidad que no siempre es lo mismo. Como en el ejemplo anterior, no siempre van a ser 500 cada mes, ahora puede ser diferente. Un mes puede ser una cantidad y otro mes va a ser otra, no siempre va a ser la misma, por eso es variable. Entonces la base es con el comportamiento de la renta. Vamos a ver primero las irregulares, y en las irregulares nos vamos a dar cuenta que no podemos hacer mayor cálculo porque estas anualidades variables irregulares son anualidades en las que la renta no responde a ninguna ley matemática definida. Son irregulares en cuanto al valor de renta, así como al intervalo de tiempo entre cada pago de renta. Las variables irregulares ni se presentan los pagos en el mismo intervalo de tiempo, y las cuotas no tienen ninguna ley matemática, o sea, no podemos encontrar algún orden lógico. Ejemplos de una anualidad variable irregular: si vemos la línea que tenemos aquí abajo, observamos que tenemos intervalos de 6 meses, luego se vuelve a hacer otro pago en un año, luego en 9 meses se hace algún otro pago, luego a los 2 años y medio se hace otro pago, y vemos que no hay ninguna constancia en cuanto a los pagos. Por ejemplo, tenemos este de 180, inexplicablemente luego tenemos 145, luego vuelve a subir a 169 y luego baja a 115. No hay ninguna constancia u orden lógico del que nosotros podamos basarnos para poder decir, bueno, en este caso pues hay alguna lógica. No hay ninguna. Cuando suceden a veces anualidades variables irregulares, cuando planificamos ahorrar, a veces decimos, bueno, todos los meses voy a depositar 180, pero que si no pasó hasta los 6 meses, nos acordamos que nos habíamos comprometido en nuestras metas de año nuevo a ahorrar 180 quetzales. Luego descuidamos un año y nos acordamos de nuestro compromiso, y al año volvemos a depositar 145. Luego a los 9 meses nos acordamos de esa cuenta y depositamos 169. Luego dejamos esa cuenta intacta 2 años y medio y volvemos a depositar 115. No hay ninguna lógica ni ninguna forma de calcular algo, porque no sé ni siquiera que exista un objetivo para poder realizar esos cálculos. Entonces, con las anualidades variables irregulares tenemos eso: no responden a ninguna ley matemática definida, ni tienen ninguna congruencia ni lógica en cuanto al intervalo de tiempo. Tenemos, por el contrario, otro tipo de anualidades variables, que estas son las regulares. Estas sí tienen, se observan en ellas consistentemente leyes matemáticas bien definidas. Por ejemplo, acá tenemos que el intervalo de tiempo siempre es el mismo. Cada año
o cada final de año. Estamos viendo que es vencida porque es al final. Aquí tenemos el principio de año y el pago se hace al final. Se están pagando en un intervalo de tiempo constante. Entonces la anualidad variable regular, la primera característica que tiene es que el intervalo de tiempo sí es constante. Sin embargo, el pago, la cuota, la anualidad no es la misma. Por ejemplo, vemos que un año se depositaron 100, otro 200, otro 300 y otro 400. Si bien no es, porque es lo primero, por eso es variable, porque no todos los pagos o no todas las anualidades son iguales, no es lo mismo 400 que 100, ni 300 que 200, entonces no es igual todos los meses o todos los años o todos los cuatrimestres, no es igual. Sin embargo, hay cierta lógica, porque cada año se están depositando 100 quetzales más. Entonces, hay cierto comportamiento y cierta ley matemática o cierto orden lógico que nos puede permitir ya hacer cálculos porque hay cierta constancia. Es variable porque no es la misma anualidad un año que otro, un periodo que otro. Sin embargo, es regular porque mantiene cierta constancia, cierto ritmo que podemos calcular. Dentro de estas anualidades variables regulares, el día de hoy nos vamos a enfocar en las anualidades variables regulares en progresión aritmética. La próxima sesión vamos a ver la número 2, que es las anualidades variables regulares en progresión geométrica. Muy bien. Cuando hablamos de anualidades variables regulares en progresión aritmética, nos referimos a que esta se llama así porque cada pago de renta difiere de su inmediato anterior y posterior en una cantidad constante llamada diferencia. La diferencia va a ser esa variación que va a haber entre una anualidad y otra. Vemos este ejemplo, puede ser de forma creciente, es decir, esta diferencia sea un aumento. Por ejemplo, tenemos la primera anualidad de 4, la segunda de 8. ¿Cuánto hay entre 4 y 8? Hay 4. Vemos que entre 8 y 12 hay 4. Sube 4, de 12 a 16 sube otros 4. Y de 16 a 20 sube otros 4. Entonces vemos esa cantidad constante llamada diferencia que es en la que difiere. Entonces tenemos identificado que D o diferencia va a ser 4 porque es esa variación o esa cantidad en que difiere una anualidad de otra de forma constante. Puede ser decreciente porque se puede mostrar en el comportamiento de la anualidad una disminución. Por ejemplo, tenemos en este caso que tenemos 20 menos 4, 16, menos 4, 12, menos 4, 8, menos 4, 4, y así puede ir decreciendo hacia el infinito negativo. Entonces tenemos que la diferencia acá va a ser menos 4. Cuando es decreciente la diferencia va a ser negativa. Ese es el comportamiento de la anualidad variable regular en progresión aritmética. ¿Cómo calculamos las anualidades variables regulares en progresión aritmética? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo con nuestra primera fórmula. Dice, ¿de cuánto será la anualidad en el mes 8 si la primera anualidad fue de 100, la segunda de 140 y la tercera de 180? Bueno, la forma gráfica, si queremos analizarlo así, de poder calcular esto, sería con una línea del tiempo. Una línea del tiempo donde tenemos desde la anualidad, en este caso, vamos a borrar acá, tenemos la anualidad 1, 2, 3, 4, 5, la anualidad 6, la 7, y queremos averiguar esta, la anualidad 8. Bueno, tenemos que la anualidad 1 fue de 100, la segunda de 140, la tercera de 180. Entonces, si empezamos a ver el comportamiento entre 100 y 40 y 40, entre 140 y 180 hay otros 40, entonces quiere decir que ya identificamos que la diferencia es de 40. Entonces entre 180 más
40 vamos a tener 220. De 220 a 40 más 40 vamos a tener 260. De 260 para pasar a la anualidad 6 vamos a tener 40 más, entonces tendríamos 300. De 300 a más 40 vamos a tener 340. Y la anualidad 8 sería 340 más 40, 380. Esa es la forma gráfica. Lo que sucede es que a veces tenemos solo la anualidad 1, la anualidad 2, o solo tenemos la anualidad 1 y la diferencia, y se nos solicita que de repente calculemos la anualidad 90. Estamos hablando de que hacer esto hasta 90 es algo tedioso, por lo que tenemos esta fórmula. A sub n dividido a sub k más n menos k por d nos va a dar el periodo de la anualidad. Con a nos referimos a la anualidad y n al periodo que desconocemos. Al periodo que desconocemos. D es la diferencia y k el número de anualidad conocida. Vamos a resolver este ejemplo usando la fórmula. Tendría que darnos el mismo resultado que nos dio de forma gráfica. Entonces tenemos que la anualidad n, ¿qué? La anualidad que no conocemos o queremos averiguar la anualidad 8. Entonces la anualidad que queremos averiguar es la anualidad 8. La anualidad 8 va a ser igual a la anualidad que conocemos. ¿Cuál conocemos? Conocemos la anualidad 1, la 2 y la 3. Escogemos cualquiera. El resultado tiene que ser indistinto si escogemos la 1, la 2 o la 3. Para el ejemplo yo voy a escoger la 2 y la anualidad 2 tiene un valor de 140. Aquí lo vemos, 140. Más n menos k. N es el periodo que desconocemos. ¿Cuál desconocemos? El periodo 8. Y k es el número de la anualidad conocido, el periodo conocido. Estamos trabajando con la anualidad 2, entonces vamos a colocar 2, porque es la anualidad que nosotros conocemos de momento. Por D, ¿qué es la diferencia? La diferencia identificamos que lo que varía entre una anualidad y otra son 40. Perfecto, entonces vamos a decir que la anualidad 8 va a ser igual a 140 más, resolvemos paréntesis primero, 8 menos 2, 6 por 40. Tenemos multiplicación y suma. Por la jerarquía de las operaciones vamos a resolver siempre primero la multiplicación. Entonces nuestra anualidad 8 va a ser igual a 140 más 6 por 40, 240, y mi anualidad 8 va a ser igual a 140 más 240, 380, que es el mismo resultado que tenemos acá. Entonces vemos que esta fórmula nos permite calcular la anualidad sin utilizar el método gráfico. Es más rápido y nos va a ser de más utilidad cuando tengamos, por ejemplo, que calcular anualidades más adelante. Por ejemplo, una anualidad 90, una anualidad 100, una anualidad 70. Si solo tenemos la anualidad 2, pues va a ser un poquito complicado. Entonces por eso utilizamos esta fórmula. También nos sirve esta fórmula, por ejemplo, nos dice en un ejemplo 2, viéndolo de forma decreciente, con una anualidad decreciente. Dice que si el valor de la anualidad 4 fue de menos 7 y la diferencia entre anualidades es de menos 5, ¿cuál es el valor de la anualidad 1? Entonces es una anualidad decreciente porque estamos viendo que la diferencia entre anualidades es negativa. Entonces, ¿cuál es el valor de la
anualidad 1. Entonces estamos viendo que tenemos a sub n, que es la anualidad que no conocemos, va a ser la anualidad 1. A sub k, que es la anualidad que conocemos, que es menos 7, la anualidad 4. Y 1, que es n, que es la anualidad o el periodo que desconocemos, que es la anualidad 1. Y menos k, que es menos 4, porque es el periodo que conocemos la anualidad 4, por menos 5, que es la diferencia entre anualidades. Entonces hacemos menos 7 más 1 menos 4 menos 3 por menos 5. Entonces operamos primero la multiplicación, menos por menos me va a dar un resultado positivo, menos 3 por menos 15 más 15 más 15 menos 7 nos da 8. Entonces el valor de la anualidad 1 es 8. Y veamos el comportamiento de esta anualidad decreciente. Tenemos que mi anualidad 1, según calculamos, es 8. La diferencia es negativa porque es decreciente. 8 menos 5 me va a dar 3. 3 menos 5 me va a dar menos 2. Esta sería ya mi anualidad. Ya tenemos mi anualidad 3, que sería menos 2. Ahí tenemos la anualidad 2, la anualidad 3. La anualidad 4 sería menos 2 menos 5 menos 7, que es la que teníamos. Entonces vemos por el método gráfico que el cálculo está bien hecho y que esta fórmula funciona. ¿Por qué hacemos también este cálculo? Porque a veces no se nos da la anualidad 1, y la anualidad 1 la vamos a necesitar cuando vayamos a calcular valor presente y valor futuro, que es a lo que vamos a pasar y el cual es el meollo de las anualidades. Veamos, cuando hablamos de capital o de C, que es nuestra nueva fórmula, estamos hablando, cuando nos hablan de capital, de C, en esta fórmula, estamos hablando de capital, hablamos de capital, o es lo mismo que hablar de valor inicial, valor pasado. Todo lo que haga referencia a lo inicial, a lo pasado, o al capital, o al valor presente, está representado por C, valor actual. Y cuando hablamos de D, de A, en esta fórmula siempre vamos a hacer referencia a la anualidad 1. Siempre va a ser la anualidad 1. Por eso, si el problema nos proporciona la anualidad 18, vamos a tener, antes de ejecutar el problema, que calcular la anualidad 1, porque es la que se coloca en esta fórmula. Entonces esta A va a estar representada por la anualidad 1. Esto va a ser siempre. La D va a ser la diferencia. La I va a ser la tasa de interés. Y la N, el número de periodos. Entonces vamos a ver este ejemplo que tenemos acá para poder ejecutar y ver cómo funciona esta fórmula, o cómo funciona las anualidades variables regulares con progresión aritmética en cuanto al valor inicial. Esta fórmula que vemos acá es la de valor actual de una anualidad vencida, es decir,
pagos que se hacen al final del periodo analizado. Veamos el ejemplo, como nos dice. El ejemplo dice: hallar el valor actual de una corriente de gastos anuales vencidos de un negocio que el primer año van a ser 2.000 euros. Aquí tenemos la primera anualidad, 2.000 euros. Y se espera que aumenten 100 euros cada año, o sea, la diferencia cada año, que ya tenemos acá va a ser de 100 euros. Ya identificamos la diferencia. Suponiendo una tasa de valoración del 7% anual, y para un horizonte temporal de 4 años, hallar el valor actual. O sea, tenemos que hallar el valor actual para estos datos que nos dan. Vemos que la tasa de interés siempre va a ser compuesta. Si nos dice 7% anual y el horizonte temporal es de 4 años, pues no tenemos que hacer mayor diferencia. Pero si nos dijera una tasa del 7% anual capitalizable mensualmente y un horizonte temporal de 4 años, el valor de la tasa de interés tendríamos que ir 0.07 dentro de 12 porque es la cantidad de meses, y n no va a ser 4 sino que sería 4 por 12 porque tendríamos 12 meses por año porque la capitalización es mensual. Entonces tendríamos 48 como valor de n, pero como nos está dando que la tasa de interés es anual sin capitalizaciones mensuales y el tiempo o los pagos son anuales y el horizonte temporal es de 4 años, entonces no tenemos que hacer mayor cambio. Hago esta aclaración por si viene en algún ejercicio la capitalización de la tasa de interés en un periodo diferente al tiempo que nos está dando, entonces tenemos que ajustar tanto los periodos como la tasa de interés a la capitalización. Vamos a resolver este primer problema. Entonces tenemos este primer problema. Vamos a agregar una página acá para poder resolver. Vamos a agregar dos tal vez páginas en blanco para si no nos alcanza la primera para poder resolver este ejercicio. Entonces, hallar el valor actual de esta corriente de gastos anuales vencidos de un negocio que el primer año van a ser 2.000 euros y se espera que aumenten 100 euros cada año, suponiendo una tasa de valoración del 7% anual y para un horizonte temporal de 4 años. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es si es una anualidad vencida o anticipada. Entonces es vencida porque nos están diciendo, o si nos dicen que es al final de cada mes, o bien nos dicen que son vencidos, o bien porque no nos dicen si es al principio o al final, entonces es una anualidad vencida. Tenemos que averiguar el valor de inicial, entonces vamos a tener que averiguar el valor de C, que es el capital que representa el valor actual o inicial. Tenemos que saber si tenemos el valor de la anualidad, que tendría que ser la anualidad 1, y nos dice que van a ser 2.000 euros. Tenemos que saber la diferencia, y la diferencia está dada porque nos dice que va a aumentar 100 euros cada año. Entonces vamos a colocar la diferencia como 100 y suponiendo una tasa de valoración del 7% anual. No nos dice que si es capitalización mensual o trimestral, entonces lo dejamos como anual, 0.07. Adicionalmente nos dice que el horizonte temporal es de 4 años, entonces n va a ser 4. Mucho ojo también con esto, en que el valor de n se va a ajustar al periodo de capitalización que nos diga el problema, porque por ejemplo la capitalización de la tasa de interés en este caso es anual. Si nos dijera que el horizonte temporal es de 48 meses, entonces esos 48 meses los tendríamos que colocar en años, que son 4, porque la tasa de interés se capitaliza anualmente. Si la capitalización de la tasa de interés fuera mensual, este 0.07 lo tendríamos que pasar a una tasa mensual y esta n tendríamos que pasarla a meses también. Entonces n va a ir en función de la capitalización. Si la capitalización es mensual, n va a estar en meses. Entonces en lugar de 4 años tendríamos 48 meses. Pero en este caso la capitalización y el tiempo está en años, no tenemos que hacer ningún otro ajuste. Entonces vamos a pasar a la página siguiente
para empezar a resolver nuestro problema. Entonces tenemos que C es igual, en el primer paréntesis tenemos a la anualidad 1, que son 2.000 euros. Esto va a ir sumado más la diferencia, que son 100, dividido la tasa de interés, que es 0.07. .07, muy bien, por 1 más i elevado a la n. Entonces tenemos 1 más la tasa de interés, porque 1 más i es 1 más la tasa de interés. Sabemos que la tasa de interés es 0.07, entonces de una vez vamos a sumar 1.07 elevado a la n. El valor de n es 4. Veamos nuestra fórmula atrás. A, la anualidad 1, 2000, más la diferencia, que son 100, dividido I, que es la tasa de interés, que es 0.07, que es lo que llevamos así, por 1 más I elevado a la n. Entonces, como ya tenemos 1 más 0.07 que tenemos acá, 1.07 elevado a la n, que son 4 menos 1. Entonces vamos a colocar menos 1 dividido, estamos aquí, y dice que esto hay que dividirlo dentro de la tasa de interés por 1 más i elevado a la n. Entonces la tasa de interés 0.07 por 1 más i elevado a la n. Ya tenemos que 1 más i elevado a la n es 1.07 elevado a la 4. Esto dice que tenemos que restarle acá n por d, n por la diferencia, dividido i por 1 más i elevado a la n. Entonces tenemos que es n por d menos n, que es el número de periodos o de capitalizaciones, que son 4, por la diferencia, que son 100, dividido i, que es 0.07, por 1 más i elevado a la n, que es el mismo dato que tenemos como denominador en el otro, en la operación anterior. Ahorita lo vamos a ver. Digamos, tenemos 0.07 por 1.07 a la 4, que es lo mismo que tenemos acá, 0.07 por 1.07 a la 4. El asterisco aquí está de más, no es necesario colocarlo acá tampoco, podemos quitarlo aquí, no afecta en nada. Veamos entonces, vamos a empezar a resolver. Entonces mi valor inicial van a ser 2000 más 100 dividido 0.07. Tenemos 2000 más 100 dividido 0.07, y aquí vamos a empezar a trabajar con 4 decimales. Me da como resultado 1428.5714. .5714. Esto por 1.07 elevado a la 4 menos 1. 1.07 elevado a la 4 es 1. Esto acá para que no nos confunda. 1.3108, trabajando con 4 decimales, menos 1.
Vamos a borrar acá para que no nos... 1.3108 menos 1 dividido 0.07 por 1.07 a la 4. 1.07, ya tenemos arriba que 1.07 a la 4 es 1.3108 menos 4 por 100, 400 dividido 0.07 por 1.07 a la 4. Entonces tenemos 1.07 por 1.07 a la 4 es 1.3108. 2000 más 1428.5714 nos da 3428.5714. Esto lo vamos a multiplicar por 1.3108 menos 1, 0.3108 dividido 0.07 por 1.3108 nos da como resultado 0.0918 menos 400 dividido lo mismo, porque 0.07 por 1.3108 es lo mismo que tenemos de denominador acá, 0.0918. Entonces mi capital va a ser igual a 3428.5714, que es el primer paréntesis, por 31.08 dividido por 31.08 dividido 0.0918, lo cual me da como resultado, usando 4 decimales también, 3.3856. Esto menos 400 dividido 0.0918, que me da como resultado 4.357.2985. Vamos a hacer operar con jerarquía de operaciones. Primero, si hay una suma, una resta, pero tenemos una multiplicación, vamos a efectuar primero la multiplicación. Y tenemos 3428.5714 por 3.3856, nos da como resultado 11.607.7713 menos lo que tenemos acá, 4.357.2985. Entonces el capital va a ser igual a 11.607.7713 menos 4.357.2985, nos va a dar un resultado de 7.250.47, porque estos ya son centavos. Vamos a trabajar entonces todo con 4 decimales, pero las respuestas, como son en quetzales, dólares, pero son centavos, lo vamos a trabajar con 2, o si queremos trabajar para no confundirnos todo en 4 decimales, estamos hablando que son 7.250.4728. ese es nuestro resultado o nuestro valor inicial. ¿Cómo lo interpretamos? Quiere decir que si durante 4 años nosotros depositamos o gastamos 2.000 euros anuales y cada año vamos a aumentar en 100, quiere decir que al siguiente año vamos a gastar 2.100, el tercer año 2.200,
y el cuarto año 2300, quiere decir que esa serie de pagos, si todo lo traemos a un valor inicial, bien podrían meterse a una cuenta que nos pague un 7% de interés anual. Si nosotros depositamos en una cuenta que nos pague el 7% de interés anual, bien podríamos depositar al principio 7250.4728 y con los intereses que nos genere la cuenta podríamos tener esa cantidad, porque ese es el valor inicial de toda esa serie de pagos. O bien, si dijéramos cuánto tendría que haber tenido al principio para toda esa serie de gastos, tendríamos que contar con 7250.4728 para que con el tiempo, con el valor que gana el dinero o pierde el dinero en el tiempo, nosotros tengamos esos 2100, 2200 y 2300 euros. Esa es la interpretación, ese es el valor inicial. Si habláramos de que esto fuera un préstamo y que estuviera planteado así: tenemos un préstamo por el cual se paga al final de cada año 2000 euros y cada año se aumenta la cuota en 100 euros más, y por este préstamo se está pagando una tasa de interés del 7% anual. Aquí la pregunta para saber el valor inicial sería cuánto fue el dinero que recibimos. Entonces en este caso sería que recibimos 7250.4728, un 7% anual, y lo vamos a pagar en cuotas de 2000 euros el primer año, 2100 el segundo, 2200 el tercero, y terminamos con un último pago de 2300 euros. Esto sería lo que nos haría para pagar un préstamo original de 7250.4728. Ahora dice hallar el valor futuro del problema anterior. Entonces aquí tendríamos que saber cuánto se pagó en total al final, ya con todos los intereses y con todas las capitalizaciones, cuánto pagamos al final, cuánto representa ese dinero dentro de 4 años. Todos esos flujos de pagos, averiguamos ya que toda esa serie de pagos representan al principio 7250.4728 euros. Ahora estos flujos, ¿cuánto nos representarían dentro de 4 años? Si sumamos, ya tomando en cuenta el interés, todas esas anualidades pagadas junto con la tasa de interés asumida, ¿cuánto realmente es lo que nos representa? ¿Cuánto terminamos pagando si fuera un préstamo o por ese servicio, porque dice que son gastos? Entonces aquí es un poquito más sencillo, dado que ya tenemos algunos resultados del problema anterior. Por ejemplo, en el problema anterior ya tenemos que A más la diferencia dividido la tasa de interés nos va a dar 3428.5714. También ya conocemos que 1 más i a la n menos 1 es lo mismo que decir 0. Aquí cerramos el paréntesis, 0.3108. Y también ya sabemos que la tasa de interés es 0.07. Sabemos que n menos d son 400 porque ya lo hicimos en el problema anterior, y la tasa de interés es 0.07. entonces es un poquito más simple porque ya solo hacemos 3428.5714 por 31.08 dividido 0.07, nos da como resultado 4.44. ese sí solo con 2 decimales está, esa es la respuesta. Menos 400 dividido 0.07, ese utilizando los 4 decimales nos da como resultado 5714.2857. Vamos a multiplicar primero porque vamos a respetar la jerarquía de operaciones. 3428.5714 por 444 nos da como resultado 15.222.28
.8570. Esto menos 5714.2857. 5714.2857 nos da como resultado 9508.5713. Si lo vemos de una forma gráfica, entonces esto, y vemos que aquí está el inicio y este es el final. Nosotros, si lo vemos desde la perspectiva que esto fuera un préstamo, recibimos entonces de valor inicial 7.250.4728 y este valor es equivalente a decir que dentro de 4 años nosotros tenemos 9508.5713. A esto hace referencia. Entonces en el año 1 dimos 2000 euros, en el 2 2100 euros, en el 3 2200 euros, porque cada año dábamos 100 más. En el 4 dimos 2300 euros. Estos 2300 euros. Estos pagos, entonces podríamos decir, recibimos 7250.4728, una tasa de interés del 7%, y lo pagamos así. El primer año pagamos 2000, el segundo año 2100, el tercer año 2200 y el cuarto año 2300. Eso ya contemplaba la tasa de interés. Eso quiere decir que al final ese flujo de pagos nos representó en el año 4 un desembolso aproximadamente de 9508.5713. En el valor presente, si esto fuera el día de hoy estamos recibiendo 7250.4728, que dentro de 4 años van a ser equivalentes por la tasa de interés a 9508.5713. Esto fue parte de la clase de hoy. Ahora tenemos la siguiente tarea. Acá tenemos un problema y nos dice que es el valor actual de una anualidad anticipada, o sea, esto va a ser al principio. Dice, ¿de cuánto fue el préstamo que se recibió de un banco el día de hoy si se pactó pagar al principio de mes? Entonces nos están hablando de una anualidad anticipada en variable con progresión aritmética. La diferencia en la fórmula es que al capital le vamos a multiplicar, a la fórmula de capital le vamos a multiplicar 1 más i. Se va a dar cuenta que es exactamente la misma fórmula. Vamos a ver la de aquí. Tenemos esta fórmula y es como que a esta fórmula nosotros le multipliquemos 1 más i. O sea, después de resolverlo nosotros le multiplicamos 1 más i, pero es exactamente el mismo procedimiento. Se le multiplica ese 1 más i porque es el factor anticipado de que se pagó antes. Entonces, ¿cuál fue el préstamo que se recibió en banco el día de hoy? Si se pactó pagar al principio de mes la cantidad de 375 quetzales y se espera que se aumenten 25 quetzales a la cuota durante 2 años, suponiendo una tasa de interés anual del 15% capitalizable mensualmente. Entonces, no estamos hablando de 2 años, porque si la capitalización es mensual, estamos hablando de 24 meses. Y no es un 15%, sino es 15 dividido 12. Eso es lo que tiene que corregir cuando coloque la tasa de interés y n. Y luego tenemos valor futuro de una anualidad anticipada variable con progresión aritmética. Y es calcular el valor futuro de esta anualidad. Entonces esa es la tarea. Yo le voy a que usted calcule el valor presente de la anualidad anticipada, que es la única diferencia con la vencida, es que al final de resolver el problema usted multiplica todo por 1 más i, iguales en el valor futuro. Al fin calcula el valor futuro y al final del problema usted le multiplica 1 más i y ahí tiene el resultado. Cualquier duda estoy a la orden. Esa es su primer tarea y pues va a tener una semana para hacerlo. Cualquier consulta pues me puede escribir a mi WhatsApp o a mi teléfono. Es un gusto y espero pues poderle ayudar durante el presente trimestre. Saludos.